hacer, tome ahí usted un momento y comience a decirle al Padre eterno: aquí estoy, Señor, y te necesito. Necesito tu palabra, Dios de la gloria. Necesito el poder de tu palabra. Esta nuestra nación necesita el poder de tu palabra, Señor. Necesitamos en esta nuestra ciudad el poder de tu palabra, sanando, restaurando, libertando. Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Abre el entendimiento de tu pueblo escogido y llamado. Y por favor, Dios de la gloria, danos espíritu de sabiduría, de conocimiento y de poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 20. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 20. Y me van confirmando, por favor, con un amén, cuando lo vayan encontrando. Libro del profeta mayor Jeremías, capítulo número 20. Y ubíquese, por favor, en el versículo número 9 y 10. Jeremías, capítulo 20, versículo 9 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor, la cual nos sumergimos haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 9 y 10, dice así la palabra del Señor. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Título de este mensaje hoy: sentir el fuego santo en lo profundo del corazón. Sentir el fuego santo en lo profundo del corazón. Tome asiento, por favor, y ponga mucha atención. Y a ustedes, los que están online, también, que estemos muy atentos a lo que Dios quiere hablar. Hoy comenzamos por una introducción. A veces se habla de los tiempos difíciles afuera, de los tiempos peligrosos afuera. Pero yo quiero hoy hablar de los tiempos difíciles y peligrosos dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia universal, y dentro de muchos hermanos y hermanas que están claudicando, que están desertando, que están volviendo atrás, que están aceptando la oferta de Satanás. Sí, muchos cristianos y cristianas están dejando el camino de santidad, el camino de sana doctrina, por el camino de la modernidad, por el camino de identificarse más con el mundo que con Cristo. ¿Por qué puede pasar eso? Por muchas razones. Por incredulidad, por desánimo, por tristeza. Y hoy vamos a examinar que hubo un profeta llamado Jeremías. Jeremías está en una situación muy difícil. Lo perseguían, deseaban venganza sobre él. Se sentía solo, se sentía que clamaba a Dios y que quizá Dios no le respondía con la velocidad que él quería. Se sentía que como que estaba luchando él solo en esa causa y que no había nadie más. Y tal vez eso es lo que Dios quiere hoy en esta palabra, para que nosotros nos miremos a nosotros mismos con esta palabra y tomemos la decisión sabia, no de abandonar, no de desertar,
no de vender nuestra primogenitura. Hay mucha gente que le está entregando la primogenitura a Satanás. Ya no quieren orar, ya no quieren congregarse en una iglesia de sana doctrina, sino que lo quieren hacer en una iglesia moderna, en una iglesia oscura, en una iglesia... y los predicadores se paran valentones a decir que es que Dios es el que juzga, que Dios es el que hace, que si Cristo está con ellos, ¿quién contra ellos? Pero no son valentones para hablar que Dios le pide santidad a su pueblo, que Dios le pide que amen a Dios y no amen al mundo ni las cosas del mundo. Jeremías en capítulo 20, versículo 9, capítulo 20, versículo 9, hace una confesión. Cuidado con nuestras confesiones. Él dice, no me acordaré más de él. Oh, ¿de quién está hablando Jeremías? De Dios. Está diciendo Jeremías, no quiero acordarme más de Dios. Por favor, entremos con este punto. ¿Cuánta gente en esta hora está diciendo no quiero acordarme más de Dios? No quiero acordarme más de la iglesia, no quiero acordarme más de los pastores, no quiero acordarme más de la santidad que me pide Dios. Yo no quiero acordarme más del amor que me pide Dios. ¿Cuánta gente está diciendo eso? No quiero acordarme más del pacto que hice con Dios por medio de la sangre de Cristo. Por eso les digo, amados y amadas, que este mensaje es muy aterrizado a la problemática que hay no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por eso les digo, amados y amadas, que muchos predicadores, que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son difíciles, afuera son peligrosos y dentro de la iglesia no son peligrosísimos. Dice, ni hablaré más en su nombre. Dice ahí Jeremías, ¿cuál era el encargo principal que Dios le hizo a Jeremías? Que hablara en su nombre. ¿Cuál es el encargo principal de Jesucristo a la iglesia? Que seamos luz para el mundo y que seamos la sal de la tierra. Por eso bendigo a los pastores y a las pastoras. Yo no soy quien, pero yo no entiendo cómo, si quiere Dios que seamos la luz del mundo, se ponen esos auditorios todo de negro, oscuros. A mí eso no me transmite luz, me transmite oscuridad. Aún el tabernáculo era cerrado, el tabernáculo de Moisés, pero Dios quería una luz poderosa y por eso les pone una lámpara. Hermanos amados, Jeremías no quería acordarse más de Dios, no quería tal vez orarle más a Dios, tal vez no quería más escuchar a Dios, tal vez no quería más estar con Dios y que Dios estuviera con él, pero tampoco quería cumplir lo que Dios le había encargado. Traslademos esto a la iglesia hoy, universal. La iglesia no quiere acordarse de Dios. ¿Se acuerdan de un predicador? ¿Se acuerdan de un movimiento modernista en la iglesia? ¿Se acuerdan de canciones modernistas que le quitan el señorío a Cristo y se lo ponen a la iglesia? Jamás la iglesia va a ser el Señor de señores. La iglesia es la esposa, pero el Señor de señores es uno solo. No hablan en su nombre. Hay muchos predicadores que hablan no en el nombre de Jesús de Nazaret, sino en su propio nombre. Pero hay un no obstante en este versículo. Hay un no obstante.
en tu vida. Como un Padre. Es Dios. Es el Espíritu de Dios. Bendito momento en que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le oró al Padre y le dijo que por favor enviara a otro consolador a la iglesia. Bendito momento, porque el Espíritu de Dios está hablándole a la gente, a la iglesia universal, y le está hablando de que la iglesia despierte, se renueve, entienda lo que Dios ha encargado a la iglesia. ¿Con qué trabajó el Espíritu Santo de Dios? Con lo que había en lo profundo del corazón de Jeremías. ¿Con qué trabaja el Espíritu Santo de Dios? Con lo que hay en lo profundo de tu corazón. Pero cuidado, porque el diablo también trabaja con lo mismo. El Espíritu Santo de Dios mira qué hay en tu corazón. El diablo también mira qué hay en tu corazón. Dice aquí: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Qué había en el corazón de él? Algo que él no podía explicar, algo que él solamente podía comparar como un fuego ardiente. ¿Qué es eso? Dice que había una pasión, un deseo, una urgencia en lo profundo del corazón de Jeremías. Y desde hoy quiero comenzar a orar por mí mismo, por el pueblo, por mi casa, para que se despierte esa pasión, ese deseo, esa urgencia de estar con Dios, de estar por Dios, de anhelar a Dios de la Biblia, de buscar al Dios de la Biblia. La palabra de Dios, ¿qué significaba ese fuego santo en el corazón? La palabra de Dios incrustada en lo más profundo del corazón. Y la oración tiene que cambiar. Y la intercesión tiene que cambiar. Y la intercesión y la oración de los pastores tiene que cambiar. Basta ya de estar orando por conflictos sentimentales, por conflictos ministeriales, y hay que orar para que el pueblo, cual sea su condición, abra su entendimiento, abra su corazón, y la palabra entre como una espada poderosa allá a lo más profundo y quede como un fuego encendido. El profeta sentía que algo tenía como un fuego, comparable a un fuego, que calaba hasta los huesos. Mire usted conmigo, yo no le estoy exagerando, dice como un fuego ardiente metido en mis huesos. O sea que la palabra de Dios tenía contacto con lo corporal, sí. La palabra de Dios sana por eso. No puedo explicárselo, la Biblia no lo explica, pero lo único que yo le digo es que la palabra de Dios trae sanidad, y mientras una persona tiene el deseo de recibir la palabra de Dios con fe, con ahínco, con entrega, entonces la palabra penetra aún a los huesos, a sanar, a restaurar. ¿Qué
demanda ese fuego, intensidad de compromiso. Hay que orar por la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está muy mal. Es increíble que la gente que está en iglesias modernas muy grandes desee y oren para que desaparezcan las iglesias de santidad, de luz y de bendición. Se alegran cuando oyen que un gran siervo de Dios se va de esta tierra. Se alegran cuando oyen que una iglesia exigente desaparece. Y nosotros debemos orar para que ellos les resplandezca la luz y salgan de las tinieblas a la luz de Cristo, a la verdadera luz. Hermanos, ¿qué significaba esto en Jeremías? El poder y la fuerza del mensaje de Dios. Y hoy yo quiero traerlo para ustedes y para mí. El mensaje de Dios para tu vida es un mensaje que hoy viene con poder y con fuerza. Y es un mensaje que te dice nuevamente: yo te escogí, no para que andes en tinieblas, ni andes anhelando las cosas del mundo, sino para que seas sal de esta tierra y luz para este mundo. Pero también hay una necesidad de compartirlo, a pesar de la oposición y el sufrimiento. Vamos a seguir leyendo. Jeremías 29 dice: metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Es más, ¿qué quiere decir él aquí? Yo traté de resistir a Dios. Traté de resistir el encargo de Dios, traté de resistir mi ministerio, era lo que decía Jeremías. Traté de decir no más compromiso, no quiero más esto, pero no pudo, porque más grande es Dios. Bueno, alguien me preguntará: ¿y por qué Jeremías estaba tan mal? Ahí está el 10, versículo 10, dice: porque oí la murmuración de muchos. ¿Por qué mucha gente se afecta en su caminar cristiano por estar oyendo la murmuración de muchos? ¿Qué dijo aquella de mí? ¿Qué dijo esta otra de mí? ¿Qué está diciendo esta de esta otra? ¿Qué está diciendo esta familia de esta otra? ¿Qué está diciendo este pastor de otro pastor? ¿Qué está diciendo esta pastora de otra pastora? ¿Qué están diciendo los de la alabanza, de los de la intercesión? ¿Qué están diciendo tal? Eso se llama murmuración. Y por ponerse a oír esa murmuración, la gente que se debilita. Que me digan lo que quiero. Si es para bendición, lo recibo. Si es para maldición, Jehová Dios me lo convierte en bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Lo alaban y lo bendicen, hermano. Además dice: temor de todas partes. ¿Qué le lograron inyectar a Jeremías? Temor. El diablo sabe que si te llena de temor, te debilita. De las cosas más tremendas que debe hacer un cristiano, más atrevidas que debe hacer, es enfrentar sus temores y vencerlos. Yo he visto cristianos capaces de enfrentar al diablo, a las brujas,
a los brujos, a los hechiceros. Los he visto parados en las calles tremendas. Yo tuve esa experiencia hace muchos años en las calles más difíciles de Bogotá, Colombia, donde había el centro de drogadicción más grande de Colombia, homicidios, desapariciones, etcétera, y veía gente tremenda, hombres y mujeres parados en las calles a voz en cuello gritándole allá hacia esas ollas: arrepentíos, arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y veía cómo salían drogadictos y de las ollas y hacían oración. Eso olía terrible y hacíamos oraciones, muchachos satanistas. Éramos capaces de enfrentar eso, pero aprendí algo: muchos de los que enfrentábamos esas cosas, cuán difícil nos era enfrentar nuestros propios temores. Y es de lo que más Dios quiere, que seas capaz de enfrentar tus propios temores, porque si no los enfrentas, te van a debilitar tu fe, te van a debilitar tu caminar cristiano, te van a debilitar tu andar cristiano. Mire que le decían: denunciar. Le decían: denúncienlo, como si fuera un delincuente. Denunciémosle. Se decían unos a otros: vaya, denuncien a Jeremías. Pero después se ponen de acuerdo: denunciémosle como si fuera un delincuente. Él estaba hablando la palabra de Dios, pero lo estaban denunciando como si fuera un delincuente. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Los amigos no miraban si se iban. Qué amigos, ¿verdad? Qué amigos de Jeremías. Qué amigos de Job. Qué amigos del Señor Jesús. Eso lo pone uno a pensar: ¿tendré amigos o no tendré amigos? Aleluya. Los amigos de Job llegaron para decirle: declárate culpable, tú eres culpable de pecado. Los amigos de Jeremías: a ver si claudica, a ver si se rinde, a ver si es vencido, a ver si es derrotado. Los amigos del Señor Jesús lo abandonaron. No hubo ni uno cerca de él en el momento de la cruz del Calvario. Entonces, eso de que amigos y amiguis, yo lo pongo con mucho cuidado. Amigo mío, mi Señor Jesucristo. Amén. Ese es mi verdadero amigo. Señor, amigo mío, el Espíritu Santo de Dios. Ese es mi verdadero amigo. Amén. Los amigos no miraban por si él se levantaba, por si él salía adelante, por si él podía. No, los amigos estaban a la expectativa de la derrota. Por eso le estoy hablando, hermanos amados, no de afuera de la iglesia, sino esto es un mensaje de lo que está pasando adentro de la iglesia universal, que muchos que se dicen amigos, en vez de desear el triunfo del hermano, la salida del hermano, que el hermano se levante, que el hermano salga adelante, muchos desean es que claudique. Quizás se engañará. Qué terrible decir sobre un siervo de Dios que está engañado de sí mismo, que está engañado de su convicción. Nunca digas eso, nunca lo digamos. Decían: y prevaleceremos contra él. Decían ellos: y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué decía Jeremías? Tengo un fuego ardiente en mi corazón. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pedirle al Espíritu de Dios que visite los hermanos de día, de noche, y les avive ese fuego de arrepentimiento, de conversión, de compromiso con Dios, aún mientras duermen. Esto no es un juego. Yo me aterro a veces de pensar y ver personas jóvenes. Oiga, a mí me aterra, se le dice a una señorita: oiga, ese hombre, ese muchacho es malo.
ese muchacho te puede hacer daño. No me importa, quiero vivir con él. Se le dice a una muchacha, a un joven, mira los parámetros de la Biblia. Mira que la Biblia nunca se equivoca. Mira la palabra de Dios como te advierte. No me importa. Yo quiero, es lo que yo quiero. Dios le habla mucho y le dice, despiértate tú que duermes. Despiértate para ver la gloria de Dios en tu casa. No me importa. No quiero despertar. Prefiero dormirme. Pase lo que pase. Por eso decía que este mensaje, más que tener que ver afuera, tiene que ver mucho con la iglesia. Pero Dios se está moviendo en este tiempo en muchas partes del mundo y está convocando siervos y siervas y le están diciendo, griten, clamen, aplaudan, saltan, hagan lo que sea, pero díganle a mi iglesia que despierte, que despierte, que despierte, que despierte del letargo, que despierte del sueño que tienen, que esto no son valores terrenales, que la vida eterna la que está en juego. Mire por qué es tan valioso el fuego ardiente en el corazón, porque nada lo puede apagar. Mire usted el versículo 1, dice, del capítulo 20, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Amén. ¿Qué profecías profetizaba? Mire el versículo anterior. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Qué querían oír ellos? Prosperidad y bendición y paz y reposo. Pero este profeta, ¿qué hace? Este profeta se levanta a hablar el mensaje de Dios y les dice, no se engañen, porque ustedes son un pueblo pecador. Le dice a Israel, le dice a Judá, no se engañen. Y lo que está diciendo Dios es que va a traer sobre todos ustedes, sobre las villas, sobre todos nosotros, les decía en ese momento, todo el mal que ha hablado en la palabra de Dios, donde le había hablado en Deuteronomio, en Levítico y en Números. ¿Por qué razón traía ese mal? No faltaría el que preguntara, y dice, porque endurecieron su cerviz, se pusieron tercos, se pusieron rebeldes y no quisieron oír las palabras de Dios, las palabras en el Deuteronomio, las palabras en el Éxodo, las palabras en el Levítico. Y en el capítulo 20, versículo 1, dice que un sacerdote llamado Pasur, que tenía como príncipe, que presidía como un príncipe, oyó estas palabras de Jeremías. ¿Qué esperamos? Que Pasur se arrepintiera siendo un principal, que Pasur dijera, verdad tiene este hombre, porque es que este hombre está hablando la palabra de Dios, no está hablando un mensaje. Pero Pasur quería la comodidad, la modernidad en la iglesia, la oscuridad en la iglesia, que los hermanos se durmieran con él. Y dice el versículo 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, por decir la verdad, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Dice el 3, y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, lo tuvo 24 horas con un cepo. Le dijo entonces, Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabi. ¿Sí? Terror por todas partes. Cuando nos atacan con profecía falsa,
Nosotros tenemos que lanzar la profecía verdadera. En estos días nos han atacado con profecía falsa y nos dicen eso de la guerra espiritual no existe, eso de atar y encadenar no existe, y nosotros tenemos que sacar la profecía y decir: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el 4, está hablando Jeremías: porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Nos impacta. Es un juicio tremendo. Pero ¿sabe qué es lo que más nos impacta? Que sucedió. Al pie de la letra sucedió. ¿Qué nos enseña esto? Jeremías tenía la verdad y Dios se la respaldó. Si Jesús de Nazaret no tuviera la verdad, no habría resucitado. Si Jesús de Nazaret no fuera la verdad, no hablaríamos de él y no lo invocaríamos y no lo sentiríamos 2000 años después de estar en medio de nosotros. Entonces, en esa verdad que es Cristo, habló verdades y nos dijo: vosotros, iglesia, sois la sal de la tierra. Eviten la corrupción, no se dejen corromper por la modernidad, por el pecado. Vosotros, iglesia, sois la luz del mundo. En vez de ser tinieblas, en vez de alimentar las tinieblas, sé una luz siempre. Y usted ve ahí la lista difícil de Jeremías, el sacerdote principal atacándolo físicamente, lo golpeó y lo sujetó, lo amarró. Usted ve la lista de Jeremías, toda una población hablando contra él, metiéndole temor. Usted ve aquí que los amigos se volvieron enemigos, o siempre fueron enemigos, y no deseaban que él tuviera paz, que él tuviera respaldo, que él estuviera bien, sino que claudicara. Y querían venganza sobre él. El versículo 11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, usted que ha hecho un análisis importante de su vida hoy, decir: bueno, ¿en qué posición me coloco? ¿Como un temeroso? ¿Como uno que quiere claudicar? ¿Como uno que se va a dejar vencer? ¿En qué posición me coloco? ¿Como uno que se quiere olvidar de Dios? ¿Que no quiere acordarse más de Él? ¿Como uno que no quiere más hablar en su nombre o cantar en su nombre? A mí me aterra pensar ministros de alabanza que entran: no quiero más, como si eso fuera como un club social. Y a Dios te diga: ¿por qué dejaste esto? No, es que esto no va. A mí me impresiona oír personas. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué a esta ciudad, fui a visitar a un muchacho que era perfecto. Es que era pastor. Y yo fui y visité, le dije: mire, yo llego de pastor, recién llegado a esta ciudad tal. Lo animo, congréguese, usted es pastor.
Y me metió una respuesta que no, que el mundo, que esto, que no sé dónde, que Dios conocía el corazón, que no necesitaba conclusión. Me dijo que se había retirado pastor por culpa de uno, por culpa de otro, por culpa de no sé qué. Le echó la culpa a todo el mundo, se justificó y en pocas palabras me dijo, me da mejor así, siendo peluquero. Me va mucho mejor. Al principio cualquiera que viera diría, sí, míralo, tiene mucha clientela, tiene un salón en lo central del pueblo, mire, tiene clientela, al principio. Pero los años fueron pasando y las consecuencias de haber abandonado lo que Dios le dio se fueron mirando. Ya ni siquiera está en esta ciudad. La última vez que lo vi, un decaimiento tremendo. Tuvo la oportunidad de reflexionar, tuvo la oportunidad de volver a Dios, no la aceptó. Hay consecuencias. Esto es tenaz. Decirle al Señor, no me acordaré más de Él. Decirle al Señor, no hablaré o no cantaré más en su nombre, o no enseñaré más, o no me congregaré más. Esto es terrible, puede traer consecuencias perpetuas, dice aquí. Estás sufriendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Te sientes solo, Cristo también se sintió solo y siguió adelante. Te sientes débil, diga el débil, fuerte soy. Te sientes abandonado, tal vez los hombres te abandonaron, pero Jehová está contigo como poderoso gigante. Y mientras tengas a Dios, tienes todo y tienes a todos. Te sientes traicionada, perdona en tu corazón, porque a Cristo Jesús de Nazaret también lo traicionaron. Te sientes azotada, recibe la sanidad que te da el Espíritu Santo de Dios. Te sientes por el piso, recibe la mano poderosa de Dios que te levanta y te saca del hoyo de la desesperación. Lo que te pide Dios en esta hora, iglesia, es que no claudiques, porque eso es lo que quiere el diablo. Así como estos enviados del diablo, lo que querían ver era a Jeremías claudicando, pero Jeremías no le dio la oportunidad, ni le dio el gusto a los hijos del diablo. Ahora somos nosotros. No vamos a claudicar en el poder de Jesús de Nazaret. No vamos a claudicar en el encargo que Dios nos ha dado. No vamos a claudicar porque tenemos un destino eterno. No vamos a claudicar en dejar de orar por esas personas para que se arrepientan y se conviertan. No vamos a dejar de claudicar. No vamos a claudicar para dejar de orar por los jóvenes, por la familia. Sí hay un Dios, sí hay un Dios, sí hay un Dios. El mismo Dios que sostuvo a Jeremías sostiene ahora a la iglesia, para que la iglesia no claudique y le dé el mensaje a la humanidad. Arrepiéntase, humanidad, conviértase, humanidad, porque es el pecado el que está destruyendo la humanidad. No es la religión, no es la postura de una iglesia, es el pecado al cual el Señor ha llamado para que nos arrepintamos y nos convirtamos. Es el pecado el que está destruyendo la humanidad. Entonces, para ir concluyendo, porque el tiempo ha ido pasando, ¿qué sostuvo a Jeremías de no fracasar? Ese fuego que había en su corazón. Y necesitamos orar unos por otros para que ese fuego, lejos de apagarse, se levante. Vendrá gente aquí arrepentida. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo vamos a orar que donde estén se avive ese fuego que Dios un día les puso en el corazón. Y saldrá gente de esos lugares modernistas, oscuros, pecaminosos, tolerantes al pecado, tolerantes al espíritu del mundo. Una vez un hombre se me envalentonó y me dijo religioso y retrógrado, no juzgues al pueblo, no juzgues a la iglesia. Yo no estoy juzgando a nadie, estoy hablando lo que la palabra de Dios juzga, no lo que yo estoy juzgando.
Y lo que la palabra de Dios me juzga es que yo no puedo levantar una iglesia que ame al mundo y ame las cosas del mundo, porque fue claro que el que ama al mundo o ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Ese no se ha arrepentido, no se ha convertido. Quizás no. Habrá otros que si tú y yo oramos, ese fuego empezará a levantarse del sueño, del dolor, de la tristeza y querer seguir adelante. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar a través de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Hermoso orar a través de la palabra de Dios. Y usted, si quiere decirle al Señor: Dios mío, Padre que estás en los cielos, también he oído murmuración de muchos contra mí. Y también he oído y me ha producido temor de muchas partes. Pero hoy tú me llamas para desligarme de todo temor, de toda angustia. Señor, muchos miran a ver si yo claudico, a ver si yo caigo, a ver si yo soy fracasado, a ver si yo soy derrotado, pero tú no lo permitirás. Heme aquí, Señor, esta iglesia no claudicará. Este ministerio de mi esposa y mío y de esta iglesia no claudicará. Señor Dios bendito, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y se levantará, y ninguna arma prosperará contra nosotros, y ninguna palabra en juicio prosperará contra nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Padre de la gloria, ahora dígalo: yo me levanto poderoso hoy del miedo, me levanto del temor, me levanto de la angustia, porque el Dios poderoso está conmigo. Dígalo: el Dios poderoso que sostuvo a Jeremías, el Dios poderoso que sostuvo a Isaías, el Dios poderoso que sostuvo al mismo Señor Jesucristo, está conmigo como poderoso gigante. Dígalo: por tanto, los que me persiguen tropezarán, tropezarán los que me persiguen, tropezarán los que persiguen a este ministerio y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Oh Señor, dígalo: yo me levanto, mi casa se levanta, porque tú necesitas una iglesia poderosa, tú necesitas una iglesia valiente y esforzada, tú necesitas unos ministerios valientes y esforzados, que si tu iglesia se levanta valiente y esforzada, tu mano se extiende para ayudarnos. Padre, ponte tu mano en el corazón, que yo siempre tenga ese fuego en lo más profundo de mi corazón, ese fuego que tú pusiste un día, que lejos de desaparecer se aumente, que ese fuego esté en mis hijos, en mis hijas, en la iglesia universal, en mi esposo o en tu esposa o en tus hijos, en los pastores, en las pastoras, en los hermanos, en las hermanas, en los ministros de alabanza, en las ministras de alabanza, en los intercesores, en las intercesoras, en los hermanos que ayudan. Siempre esté ese fuego, no se apagará, porque eso lo encendiste tú. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo, nuestro Consolador y guía. Que Dios los bendiga
rica y poderosamente, y la paz del Señor los acompañe por todas partes.